cerramos la ronda de comentarios con nuestro coordinador Yuri Enrique Rodríguez. Muchas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, señores, el tema de esta semana ha sido la entrevista dada por el presidente Danilo Medina a este grupo de medios RCC. Y primero quiero felicitar a don Antonio y a doña Monse, a todo el elenco del Sol de la Mañana por tremendo palo. Fuera de eso, yo quisiera tratar la entrevista desde varios puntos de vista que creo que no se han valorado en los análisis que mucha gente ha podido hacer posterior a su emisión. El dato mata el relato. El dato mata el relato. Y yo creo que el principal propósito que tenía esta entrevista de Danilo Medina era el hecho de la comparación. No el hecho de salir a los medios de comunicación 8 años después, de dar su primera entrevista posterior a haber salido del gobierno de la República Dominicana, sino sobre todo, generar en la gente la intención de la comparación. En mi comentario del sábado pasado, yo hablaba de los 4 jinetes del apocalipsis que tiene el gobierno de cara al presupuesto general de la República a propósito de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Y esos 4 jinetes del apocalipsis fueron precisamente sobre lo que comenzó hablando el presidente Danilo Medina. Endeudamiento, electricidad, nómina y pensiones. Fue precisamente sobre eso que el presidente habló. De hecho, cuando las preguntas concluyeron, el propio presidente Medina decidió volver al tema del endeudamiento y la electricidad y señalar que el gobierno se encuentra en un callejón sin salida en estos aspectos. ¿Por qué eso es importante? Porque tal vez nosotros, el dominicano de a pie, se concentra en la parte subjetiva de la entrevista, que es la parte en la que usted puede generar un juicio de valor. Usted puede entender que está de acuerdo o no con lo que él ha planteado, partiendo del sesgo cognitivo o de la idea que usted tiene de esa persona. Porque me parece que era Epícteto que decía que usted no aborrece las cosas, sino que aborrece la opinión que usted tiene sobre esas cosas. Es decir, usted, una persona o un hecho no le genera un sentimiento. Lo que le genera el sentimiento a usted es la opinión que ya usted se ha hecho sobre ese hecho o sobre esa persona. Ahora bien, dejando la parte subjetiva de la entrevista fuera, en la parte objetiva, en esta semana el gobierno ha sido incapaz de responder a los datos que el presidente Danilo Medina señaló. En estos 4 jinetes del apocalipsis, pero también en muchos otros temas como la salud, la educación, la agropecuaria, etc. Y daba algunos datos interesantes. Por ejemplo, con el caso de la electricidad, que se habla sobre la cobranza, yo creo que se desmitificó en gran medida cuando dice, bueno, pero es que el déficit de la cobranza es solamente un 4%, 4 punto y pico por ciento. Donde hay un problema generalizado es en la pérdida por las transmisiones. Entonces, bueno, señalo que Punta Catalina, que supuestamente era el cuerpo de delito para hacer presidiario a un expresidente, se dejaron todas las instalaciones para que 2 plantas más salieran en un 40% de descuento, porque el gobierno decidió no continuar. Y usted podrá decir, bueno, porque había señalado esa obra. Bueno, pero también fue el propio gobierno, hay que recordar aquí, que propuso una ley para vender Punta Catalina. No, ¿ustedes no lo recuerdan eso? No lo recuerdan. O sea, Punta Catalina, que es el principal activo de la República Dominicana, público, el principal activo público, que le deja al Estado más de 250 millones de dólares anuales. Usted puede ver, usted le puede preguntar a un gran empresario si sus utilidades ascienden a 250 millones de dólares anuales. Eso es una cifra astronómica. Bueno, pero fue el propio gobierno que después de haber señalado esto, dijo, no, vamos a venderla al sector privado para que esas utilidades se generen o se aprovechen de otra manera. ¿Y por qué señalo el hecho de la comparación?
el hecho de la comparación, de que la gente comience a decir, óyeme, yo en mi bolsillo estaba mejor anteriormente que como está actualmente. Bueno, el hecho de la comparación sirve porque Danilo Medina no vino aquí solamente a hablar en nombre del PLD. No vino aquí en representación solo de su partido como presidente de ese partido, sino que también vino en busca de la reivindicación de su propia figura. De su propia figura, que ha sido objeto de la mayor campaña con absoluta fiereza que ha existido políticamente en la República Dominicana. Entonces, cuando hablamos del hecho de la comparación, no solamente el hecho de la comparación de los datos que se presentaron en torno a la gestión del gobierno, sino a quién ha sido un mejor gestor del Estado. Y con los datos que el presidente Medina señaló, yo pienso que consagró su título de estadista. Su título de estadista. Difícilmente, miren, difícilmente usted puede encontrar un presidente que tenga un conocimiento tan acabado de los proyectos que realizó. De los proyectos que realizó. Tan acabado, difícilmente, difícilmente. Ahora, fuera de eso, señores, yo les quiero hablar sobre el principal aprendizaje que debe tener el PLD a propósito de esta entrevista del presidente Danilo Medina. A mí me llamó mucho la atención y la verdad que me entristeció bastante ver cómo después de una reunión del comité político, algunos documentos se filtraron. Entre ellos, la carta de excusa del ex candidato presidencial Abel Martínez. Y yo estoy haciendo esta parte del comentario con absoluta imparcialidad. Y voy a explicar por qué con absoluta imparcialidad. Yo tengo el dato, señores, de que esa carta de Abel Martínez no se leyó en el comité político. Pero circuló en los medios de comunicación. Oigan lo que yo estoy diciendo. No se leyó en el comité político, pero circuló en los medios de comunicación. Eso es una falta grave de disciplina del órgano ejecutivo del partido. Una falta grave de disciplina. Y yo pienso que quienes entienden que pueden beneficiarse en este caso, y que también, y digo la imparcialidad porque también en otro caso se han querido beneficiar. Se han querido beneficiar. No los que hoy lo hacen, sino los que se ven afectados. Pienso que tienen que comprender que cada vez que ese tipo de situaciones se da, abusan de la marca del PLD, que ya está siendo abusada por parte del PRM y en gran medida también por parte de la Fuerza del Pueblo. Ha sido abusada. Entonces, ¿cómo puede ser que los propios miembros del partido, que son los que están llamados a garantizar un proceso pulcro y repleto de disciplina, si de verdad se practica el centralismo democrático, bueno, pero no hay necesidad de eso. No hay necesidad de eso porque ese barro que están tirando ahora lo van a tener que recoger, sea quien sea el candidato o la candidata a la presidencia, lo van a tener que recoger. Entonces, no nos podemos llegar a pensar, no se puede llegar a pensar un partido de oposición que va a ganar por obra y gracia del Espíritu Santo. Y que generando ese tipo de diatribas, lo que va a generar es un ambiente de pasividad y de armonía en el futuro. Porque toda acción trae una reacción. Entonces, el secretario general Johnny Pujol haciéndolo bien. El presidente Danilo Medina haciéndolo bien. Por fin sale a los medios. Es el tema de conversación la semana entera. Y bueno, el propio órgano ejecutivo, el comité político, decide generar este tipo de diatriba. Me parece una jugada peligrosa. Me parece una jugada peligrosa porque a pesar de que el partido va bien, el partido no está en una posición de comodidad. De comodidad. Entonces, en esto hay que tener mayor seriedad y responsabilidad.
porque no se puede intentar que alguien asuma la candidatura presidencial a costa de cualquier cosa. No, esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que el partido, dentro de sus organismos, elija a quien entienda que tiene las mayores competencias para ganar. Para ganar, porque esto no es un tema de que a usted le caiga bien a alguien o le caiga mal. O bueno, hubiésemos querido ser poetas, pero somos políticos. Entonces esto no es un tema de pasiones. Danilo lo dijo aquí. Usted gana las elecciones por dos cosas, o por una de las dos cosas. Por pasión o por odio. Entonces lo que usted tiene que intentar sembrar a lo interno de su organización es la pasión. Porque el odio lo va a venir a generar otro. Pero no puede ser desde adentro. Pienso que hay temas que resolver, que hay que generar mayores criterios de diálogo para que las situaciones que se presenten de manera interna se resuelvan de manera interna. Pero no puede ser desde el punto de vista disciplinario, porque finalmente usted no puede intentar disciplinar a los de abajo cuando usted actúa en indisciplina. Porque como actúan arriba, reaccionan abajo. Eso es normal. En un partido político, en una institución donde sea, eso es normal. Entonces, felicito al presidente Danilo Medina. Creo que dio una cátedra de cómo el Estado se maneja y definitivamente el gobierno ha sido completamente incapaz de poder responderle desde el punto de vista objetivo. Cambio y fuera.